En una tienda protegido del sol, estaba un hombre con ropa militar. Ante él, un demonio de cabellos blancos se dirigía a él. Como Lord Noct informó que todo el ejército del rey demonio estaba listo. Al escuchar la noticia, Noct se levantó, enfrentándose finalmente a la guerra final contra los humanos. Mientras salía de la tienda, se hizo el anuncio de su aparición, reuniéndose con sus generales. Ahora era hora de partir. Entre las generales estaban la sonriente Cela Luna, que tenía orejas de lobo, la pequeña Acelia, Aoni, Helga, además de Isabel y Liana, una con cabello verde y otra de la raza arácnida. Por último, estaba la mano derecha de Noct, Lilith, preparada para la batalla. Ella informó sobre la cantidad de enemigos humanos, 10.000. Sin embargo, el número del ejército del rey demonio contaba con 500.000. Estaba confiada en que, con esos números, no perderían ante este momento final. Noct recordó su larga trayectoria en Japón, donde sufrió acoso y vio su vida acabarse en un accidente con el famoso camión. Pensó que estaría a salvo al reencarnar, pero continuó sufriendo acoso en su segunda vida, ya que había nacido como un demonio. La única que le tendió la mano fue Lilith. Con su ayuda, el poderoso poder mágico de Noct despertó, haciendo que él alcanzara el pináculo de la raza demoníaca y se convirtiera en el rey demonio, Noct Rex Tenebris. Al ver a Noct pensar por un tiempo, Lilith quiso saber qué había en su mente, pero él no dijo nada. Solo recordó que ya había hecho que sus compañeras pasaran por muchas cosas y que ahora solo pediría que lo acompañaran un poco más de tiempo. Ante el entusiasmo del protagonista, todas sus compañeras lo siguieron. Como líder, Noct quería derrotar a los humanos para así conquistar la libertad para la raza demoníaca. Los humanos fueron golpeados duramente. Armados, los demonios avanzaron con toda su fuerza. Observando la lucha, el protagonista esperó a que sus subordinados mostraran el poder de la raza demoníaca, que, con toda su energía, atropellarían a los humanos con sus armas y magias. En el fondo del campamento humano, un grupo de soldados estaba reunido. Un soldado se acercó al líder de aquel pelotón, avisando que el ejército del rey demonio se estaba moviendo. Irritado, el líder del pelotón cuestionó a los magos si la activación ya estaba lista. Sin embargo, ellos pidieron solo unos segundos más. Usando cristales, la magia que habían creado estaba siendo cargada. En un instante, las decenas de cristales mágicos lanzaron descargas por todo el campo, viajando hacia los demonios. El líder de los magos sonrió maníacamente al ver activarse el campo de supresión mágica. En un abrir y cerrar de ojos, los rayos se dispersaron por el campo de batalla, dejando a Noct curioso, mientras se daba cuenta de que las unidades de combate habían dejado de moverse. Esos rayos llegaron hasta él, golpeándolo duramente. Noct y sus compañeras fueron alcanzados por la magia, supresora de poder. Cada uno de ellos sintió su poder mágico siendo robado, drenado, impidiéndoles luchar. Observando con un binocular, un explorador humano vio al ejército demoníaco dejar de moverse. El líder del ejército ya esperaba esto, ya que los demonios no podrían luchar con sus poderes sellados. El líder del ejército humano ordenó que comenzaran la fase 2 del plan, preparándose para teletransportar al escuadrón de sellado. Un grupo humano con espadas fue envuelto por una magia y, lentamente comenzó a desaparecer frente al protagonista y sus compañeras. Un portal surgió, liberando una gran cantidad de energía. A partir de ese portal, el grupo humano reapareció. El protagonista se irritó, robando el poder mágico para crear una oportunidad de ataque sorpresa. No está mal, pero mi poder mágico no fue tan suprimido así. Levantando la mano, el protagonista creó una esfera de energía oscura para lanzar un ataque. Sin embargo, sus ojos visualizaron algo que lo chocó. Se dio cuenta de que los humanos no cargaban espadas comunes. Inmediatamente, mandó a sus compañeras que retrocedieran. Sin embargo, la voz oscura del líder humano surgió, acompañada de una sonrisa. Es demasiado tarde. Con la orden del líder del ejército, el dispositivo de sellado fue activado por aquellos que llevaban las espadas. Lilith y las otras chicas sufrieron con esa magia. Viendo que no podrían lidiar con eso, el protagonista mandó que todas retrocedieran. Sin embargo, con la activación de Minonism, ese dispositivo, el poder cayó sobre ellas rápidamente. Todas fueron transformadas en piedras de cristal. El protagonista rechinó los dientes con furia. Nunca había imaginado que el poder de su ejército sería robado y utilizado para sellar a sus comandantes. Nunca había imaginado que los humanos podrían crear tales herramientas. Había subestimado a los humanos. Al ver que Lilith aún no había sido completamente transformada en cristal, Nocte intentó ayudarla, pero pronto se dio cuenta de que era demasiado tarde. Solo pudo disculparse
disculparse por sus errores. Sin embargo, incluso en sus últimos momentos, Lilith sonrió. «De ninguna manera. Podría arrepentirme. Fui muy feliz de pasar mi tiempo contigo, Lord Nocte». Siendo envuelta por el cristal, las lágrimas de Lilith fueron eternizadas. El protagonista gritó por ella, pero nada pudo hacer. Rechinó los dientes mientras las lágrimas también mojaban su rostro. Al ver a todas sus comandantes siendo derrotadas, se maldijo 1000 veces, culpándose. Transformado en cristal junto con sus compañeras, se sintió responsable por haber sido descuidado. El explorador informó a su jefe sobre el éxito en sellar a los generales del ejército demoníaco. Con esto, el líder del ejército comandó todas las tropas para atacar y exterminar al ejército demoníaco. Sonrió maliciosamente, esperando ver esa especie fea e inferior sucumbir después de que el ejército del rey demonio fuera derrotado. La humanidad alcanzó 3000 años de prosperidad. Por lo tanto, los sellos que mantenían a los demonios comenzaron a agrietarse. El primero en salir del cristal fue Nocte. Al despertar, miró a su alrededor, preguntándose dónde estaba. Mirando hacia atrás, buscó a sus compañeras. Desafortunadamente, pudo ver a algunas de ellas. La sucubo Lilith también había despertado de aquel sueño, al igual que Sela, la elfa negra, y por último, Celia, respectivamente las comandantes del primer, segundo y tercer cuerpo demoníaco. Al ver a las 3 chicas que habían estado con él desde el principio despertando, Nocte se preguntó si eso había sido el destino, pidiendo que las 3 se quedaran allí por ahora. El protagonista afirmó que iba a explorar el lugar. Celia se preocupó porque él fuera solo, y Sela quería ayudar al menos con la escolta. Lilith extendió su mano, pidiendo a su lord que se detuviera, pero él las miró profundamente, ordenando que se quedaran. Les pidió que obedecieran, ya que no quería verlas sobrecargadas. A pesar de querer ayudar, las 3 le obedecieron. Después de andar por un tiempo dentro de aquella cueva, el protagonista se topó con una luz. Encontró una gran cantidad de cristales mágicos dorados que le hicieron sospechar que eran los culpables de la ruptura del sello. El protagonista salió de la cueva al escuchar algunos ruidos. Encima de un acantilado, se asustó con lo que vio abajo. Humanos usaban ropas y armas muy diferentes a las que Nocte conocía. Portaban armas de fuego. Esto hizo que Nocte se preguntara cuántos años habían pasado. El protagonista se acercó, escondiéndose detrás de un árbol para tratar de descubrir contra qué monstruo luchaban los humanos. Dentro de una cueva había un monstruo con varios tentáculos y un solo ojo gigante. Nocte nunca había visto esa criatura antes. Para él, que el rey demonio no conociera una criatura significaba que no era un subordinado de la raza demoníaca. La confusión le hizo preguntarse aún más qué había ocurrido durante el tiempo que habían estado sellados. El protagonista observó que las armas portadas por los humanos tenían cristales mágicos, lo que indicaba que eran artículos valiosos. Viéndolos usar esas armas para atacar a los monstruos de un solo ojo, desconocidos por él, Nocte se preguntó de dónde eran, especialmente porque no parecían soldados comunes. El líder de ese grupo armado confirmó la exterminación del grupo de monstruos, llamando a sus compañeros para seguir adelante. Al ver que se dirigían en su dirección, Nocte se preguntó si debería esconderse, pero tomó otra decisión. Usando su magia, generó ropa que se parecía a la de esos hombres. El líder del grupo se quedó confundido al ver a una nueva persona de repente disfrazada y usando una máscara. El protagonista afirmó haberse separado de su grupo, preguntando si podía unirse a ellos. Nocte había decidido fingir humildad para así poder integrarse. Los humanos no se preocuparon, pero pidieron que el protagonista mostrara su licencia de cazador, sin entender el motivo por el que él usaba una máscara. Al descubrir que esos humanos eran cazadores, el protagonista comprendió que aquel lugar era como una mazmorras y que esos hombres eran profesionales en la eliminación de bestias. Rascándose la nuca, el protagonista rió deprimido. Acabé perdiendo mi licencia mientras huía y, sobre la máscara, la uso para esconder una cicatriz antigua. Una vez, golpeé una piedra cuando caí de un puente. Viendo a los humanos en silencio, Noct se preguntó si había hablado de más. Sin embargo, parecieron no importarle, creyendo que era un novato. Decidiendo ayudarlo, pensaron que podrían darle un escudo. Así, los 3 siguieron hacia dentro de la cueva. Al entrar, los 2 hombres que caminaban delante se sonrojaron al ver lo que había más profundo en la cueva. Allí estaban 3 chicas demonio, mirando sus ropas. Noct sospechó que eran esclavas que ya habían perdido la voluntad de resistir. Él sabía que, si usaran sus magias, podrían lidiar fácilmente con esas personas, y sospechó que estaban bajo la influencia de algún tipo de herramienta mágica que suprimía sus poderes. Acercándose a una de ellas, el protagonista preguntó por qué no intentaron escapar, lo que sería fácil si usaran sus poderes. Sin embargo, la demonio con la que Noct hablaba no entendía qué era magia.
Al descubrir esto, el protagonista rechinó los dientes y se preguntó si el conocimiento de los demonios sobre magia se había perdido. Si eso realmente había sucedido, no podrían revelarse. Al ver a Noct acercarse a una de las demonios, uno de los humanos sonrió, preguntando si estaba buscando un nuevo juguete. Él y su amigo sonrieron maliciosamente, afirmando que podrían entregarle una más tarde. Ante la situación, el protagonista suspiró al escuchar esas palabras. La demonio frente a él desvió la mirada con miedo, lo que le hizo darse cuenta del temor de ella por la situación. En ese momento, un grito se escuchó desde fuera de la cueva. Por aquí ha aparecido una bestia dimensional. El líder de ese grupo se levantó urgentemente, ordenando que comenzaran el avance. Sin embargo, los observadores que surgieron parecían mucho más poderosos. Sus colores eran sombríos y sus ojos estaban mucho más rojos. Al ver que se estaban enfrentando a monstruos de nivel plata, algo que no esperaba, el líder ordenó a todos que retrocedieran para colocar las trampas frente a ellos. Uno de los humanos agarró el brazo de una de las chicas demonios, arrojándola a los observadores como una ofrenda para distraerlos. La chica demonio miró hacia arriba, viendo al monstruo acercarse. Moviendo su tentáculo rápidamente, el observador la atacó. Ella gritó de miedo, cerrando los ojos y esperando ser alcanzada. Sin embargo, se dio cuenta de que nada había sucedido. Abriendo los ojos de nuevo, vio que el hombre enmascarado había parado el ataque de la criatura. Noct aún no entendía mucho sobre cómo había cambiado el mundo, pero estaba seguro de una cosa: los humanos, como siempre, no eran más que una plaga para los demonios. Al enfrentarse al monstruo, Noct decidió no usar magia. En su lugar, convocó una espada. Con golpes rápidos, atacó al observador desde diversos ángulos y, en segundos, el monstruo cayó al suelo, derramando toda su baba. Las chicas demoníacas se sorprendieron al ver que alguien había defendido, y la persona que derrotó al monstruo se dio cuenta de que otro había escapado. Mientras caminaba hacia el monstruo que había logrado escapar, Noct escuchó un gran grito de pavor. La chica que había sido arrojada como ofrenda se acercó a él, preguntándole por qué lo había salvado. Mientras el observador mantenía al humano que gritaba, golpeándolo con varios ataques para terminar con su dolor, el protagonista respondió a la pregunta de la demonía. ¿Por qué crees que te salvé? Es bastante obvio. Es porque soy el rey demonio que gobierna sobre todos los demonios. Así que, si quieres recuperar el orgullo de la raza demoníaca, sígueme. Tras contarle a Lilith sobre lo que había sucedido en la caverna, el protagonista reunió a todos y abandonó aquel lugar. Coincidentemente, Sela y Celia lograron encontrar un lugar nostálgico para ellas. Curiosa, una demonía preguntó qué lugar era aquel, y Noct reveló que era el castillo del rey demonio, donde él y sus 7 comandantes, además de muchos subordinados, habían vivido, o al menos debería ser, pues el lugar estaba en completas ruinas. Observando la destrucción, Lilith creyó que había pasado mucho tiempo desde que fueron sellados. El protagonista también creía eso, y sabía que, durante todo ese tiempo, los demonios habían sido oprimidos por los humanos. Lilith quería declarar la resurrección del rey demonio inmediatamente, y declarar guerra contra los humanos. Sin embargo, Sela creía que eso sería un error, mientras que Celia estaba emocionada por masacrar a los malditos humanos. Sin embargo, Noct les pidió que se controlaran, pues no podían cometer los mismos errores del pasado. Esta vez, quería proceder con cautela. Recordando que habían mencionado una ciudad humana cercana, Noct pidió que lo guiaran hasta allí. Lilith bajó la cabeza, obedeciendo la orden y deseo de su señor. La ciudad local se llamaba Hrothgar, y cerca del centro de la ciudad había una sucursal de la guilda de cazadores. En uno de los pisos de la tribu, un hombre estaba sentado, observando un gran cristal mágico. Falgas, el jefe de esa sucursal, bebía vino, disfrutando del cristal que había conseguido en la subasta. Para él, beber mirando ese cristal era la mejor cosa que podría hacer, pero, en algún momento, eso lo irritó, porque se le acabó la bebida. Levantó la botella, ordenando que le trajeran otra bebida y, con un movimiento pesado, colocó la botella sobre la mesa. Sin embargo, se irritó aún más, porque la mesa se movió. Debajo de la mesa, una esclava demonio sostenía la mesa con su propio cuerpo. Sin embargo, al estar débil, no aguantó más y cayó pesadamente al suelo. Irritado por las acciones de la chica, Falgas derramó toda la bebida sobre ella, una inútil. Parece que también necesitas ser castigada. Ven aquí. Agarrando al demonio por el cabello, Falgas la tiró. Sin embargo, en ese momento, una voz resonó por la puerta del piso. Parece que tienes un hobby interesante. Asustado, Falgas miró hacia atrás, preguntando quién estaba allí. Sin importar, Noct le dio la respuesta. Soy alguien que gobernará esta sucursal a partir de hoy, así que felicidades. Te convertirás en un títere a partir de ahora. Falgas no podía dejar de creer que el hombre estaba loco. Irritado, intentó llamar a los
los guardias para expulsar a Noct de allí. Sin embargo, gracias a los poderes de Lilith, nadie respondería. Usando su magia única, dominación mental, Lilith encantó a todos los cazadores de la guilda. Falgas se asustó al ver lo que la súcubo había hecho, preguntando quiénes eran esas personas. Noct respondió con una voz siniestra: «Nosotros somos demonios, la orgullosa raza de la oscuridad. Entonces, experimenta por ti mismo el dolor que has infligido a mis subordinados durante todo este tiempo». Mirando directamente a Falgas, la pupila de Noct se volvió más delgada. Lanzó una magia que hizo que Falgas sufriera todos los dolores que había causado a las chicas demonio que había maltratado a lo largo de su vida. Al finalizar el ataque, Lilith comentó que Noct no necesitaba hacer aquello personalmente, pero el protagonista afirmó que debía utilizar sus habilidades de vez en cuando para no perder la práctica. Dejando a Falgas atrás, el protagonista se acercó al cristal en medio de la sala. Sin esperar, había encontrado uno de los cristales que había sido usado para sellarlo, junto a sus comandantes. Analizando ese gran cristal, Lilith confirmó que se necesitarían cristales mágicos para romper el sello. Pensando un poco, Noct decidió dejar el control de esa sucursal a Lilith para que ella reuniera información sin que la gente lo notara. Fielmente, Lilith aceptó la misión con curiosidad. La súcubo preguntó a dónde iría su señor. Tomando una máscara, él reveló que iría a obtener cristales mágicos, ya que desde que habían obtenido una sucursal de la Guilda de Cazadores, podría fingir ser un cazador por algún tiempo. En los alrededores de Rotesgar había un portal custodiado por cazadores. Acercándose, el protagonista mostró una identificación para poder pasar. Los guardias estaban confundidos, pues nunca lo habían visto antes en la sucursal, pero al final creyeron que podría ser un novato. Sabían que, como aquel no era un gran portal, era común que los novatos fueran allí para entrenar. Los portales eran unas áreas compuestas por poder mágico que se reunía de repente. Dentro de esos portales había criaturas llamadas bestias dimensionales, además de una gran cantidad de cristales mágicos. De hecho, no había lugares como esos en la era en que Noct había nacido, pero estaba dispuesto a explorar tales lugares por primera vez. Necesitaba obtener información más allá de los cristales mágicos para así encontrar a sus comandantes y liberarlas de los sellos. Nocte solo planeaba una verdadera batalla después de cumplir con tales requisitos. Sin que el protagonista lo supiera, un grupo había lidiado con los guardias para entrar clandestinamente en aquel portal. Vestidos con capuchas, llevaban una camilla con una chica atada, sin moverse. Ella parecía estar en un profundo sueño, con su espada en mano. El protagonista derrotaba a varios observadores dentro de las mazmorras. Sin embargo, solo estaban apareciendo monstruos pequeños, y tampoco conseguía encontrar ningún cristal mágico en su viaje. Después de derrotar a decenas de monstruos, se preguntó si debería haber elegido un portal de rango mayor. Él y Lilith habían descubierto, con los documentos de Falga en la Guilda de Cazadores, que los portones estaban clasificados según los niveles de las bestias dimensionales. Los cazadores también tenían clasificaciones de acuerdo a sus niveles de habilidad. Los portones que los cazadores tenían permiso de desafiar estaban estrictamente regulados. La licencia de cazador que Nocte hizo que el jefe de la filial creara para él fue clasificada en el rango E, ya que era un novato. Aunque podría haber elegido un rango mayor, derrotando a algunos monstruos más, decidió considerar aquello solo como un ejercicio. Los portones habían surgido por todo el mundo hace aproximadamente 100 años, y si se ignoraban, seguirían expandiéndose. Mientras tanto, los cristales mágicos producidos dentro de los portones se habían convertido en fuentes de energía indispensables para la modernización del mundo. Los cazadores eran quienes desafiaban ese mal necesario, recibiendo el trabajo de extraer cristales mágicos y someter a las bestias dimensionales. Sosteniendo los cristales que recolectó, el protagonista creyó que era una cantidad decente. Mientras pensaba en irse, Nocte escuchó un ruido. Escondiéndose, encontró personas que creía que eran cazadores, pero se dio cuenta de que vestían ropas diferentes, así que decidió seguirlos para descubrir su verdadera identidad. Ese grupo se adentró en las profundidades de las mazmorras, donde acomodaron a la chica sobre una mesa de piedra mientras miraban hacia una puerta al final de las mazmorras. El grupo comenzó a conjurar al ser que allí vivía. Oh bestia sagrada, aparece ante nosotros, transborda del otro mundo, devora todo el sustento, envuelve este mundo en la oscuridad del vientre del laberinto. En ese momento, la puerta al final de la mazmorra se abrió. Desde aquella puerta, una gran cantidad de energía oscura desbordó, alcanzando el pecho de aquel hombre que comandaba el cántico. El protagonista observó lo que sucedía con aquel hombre. No había sido devorado, sino que estaba recibiendo una fusión, usando el poder mágico como intermediario.
Poco tiempo después, tentáculos surgieron de la espalda de aquel hombre. En su pecho, un gran ojo brotó. Las personas que estaban con ese hombre celebraron. Lo habían logrado. El maestro del portal había nacido gracias a ellos. Presentaron a aquella mujer, ofreciéndola como sacrificio al maestro del portal, para que fortaleciera aún más el portal. En ese momento, la chica comenzó a despertar, viendo el tentáculo cerca de su cara. Se asustó, gritando desesperada al ver que los tentáculos ya estaban rodeando todo su cuerpo. Mientras la mujer comenzaba a llorar, Noct avanzó con su espada para cortar los tentáculos. En un instante, el ingrediente principal para un estofado de calamares fue preparado gracias a Noct. Las personas encapuchadas se sorprendieron al ver a un cazador enfurecido. Cuestionaron si realmente se atrevería a interferir en el ritual sagrado, pero a Noct no le importaba en absoluto. La pregunta que quería hacer era si ellos eran los responsables de la creación de los portales. Tartamudeando, uno de los hombres del culto del laberinto revocó ese logro para ellos, afirmando que transformaría este mundo de mentiras en su verdadera forma. Noct le ordenó que se callara. «Basta de tonterías. Ustedes lunáticos se atreven a difundir tales cosas grotescas en un mundo que estoy destinado a gobernar? ¿Cómo se atreven?» En ese momento, el protagonista fue golpeado sigilosamente. Los diversos tentáculos se habían regenerado y, bajo el comando de su usuario, atacaron a Noct. Tras perforarlo, los tentáculos se alejaron, derribándolo al suelo. ¿Tienes fuerzas para levantarte? El receptáculo de ese poder parecía preocuparse menos por Noct. No sé quién te crees, pero no eres una amenaza. A lo sumo solo aumentas el número de sacrificios. En el suelo, el protagonista chasqueó la lengua, irritado al darse cuenta de que el nivel de poder mágico humano no era suficiente para bloquear ese ataque. Parece que eres un poco fuerte. Está bien, entonces usaré magia. La sangre que había derramado en el suelo comenzó a ser manipulada, reuniéndose y girando alrededor de Nox mientras se levantaba. En un instante, el protagonista estaba de pie nuevamente, preparado para ejecutar la pena del crimen de ser fanáticos. Rápidamente, todos se escondieron detrás del maestro del portal. Irritado, el líder de los fanáticos usó sus tentáculos para atacar nuevamente. Sin embargo, alzando la mano, el protagonista creó una pared de llamas. Cuando los tentáculos se acercaron a las llamas, no pudieron avanzar más. Las llamas se extendieron por los tentáculos, trayendo la pena por su herejía. Detrás de Noct, las llamas controladas por él crearon dos pares de ojos, manteniendo su poder infernal y desatando la magia de llamas de sexto rango, llama infernal absoluta. El protagonista transformó aquellas mazmorras en el verdadero infierno, consumiendo al líder de los cultistas, tragándolo hasta que fue transformado en trozos de carbón. Al ver lo que había sucedido con su jefe, los cultistas se desesperaron. Caminando entre llamas, el protagonista siguió en una dirección. Al acercarse a la chica atrapada en la mesa de piedra, rompió las cadenas que la mantenían prisionera y bromeó. «Qué desastre acaba de ocurrir, ¿no? Por cierto, tengo muchas preguntas. ¿Qué tal si vienes a mi base?» Y cuando observó detenidamente a la mujer, el protagonista se dio cuenta de que se había desmayado de miedo. Aunque parecía un secuestro, Noctia la puso en sus brazos, ya que pretendía usar a quien pudiera para conseguir una fuente de información. El rey demonio poseía diversas habilidades, siendo la más importante la habilidad de compartir. Esta habilidad tenía el poder de replicar la magia de sus subordinados. Las magias únicas de los 7 comandantes eran especialmente útiles para las batallas que se avecinaban. Noct quería liberar a todas lo más rápido posible, pero para ello necesitaba algunas cosas. Noct llevó a la chica que rescató a las ruinas del castillo del rey demonio. Al verla temblar de miedo, el protagonista intentó captar su atención, pero terminó asustándola aún más. Suspiró, pidiendo a sus subordinados que vieran que llevó a los humanos allí con el objetivo de obtener información, pero estaban demasiado asustados para una conversación adecuada. Lilith se sorprendió por la razón, pero, con una sonrisa, sugirió que simplemente eliminaran a todos los ingratos que permanecieran en silencio. La quinta comandante del ejército demoníaco, Liana, que había despertado, lamentaba no poder obtener información. Liana había sido rescatada del cristal poseído por la guilda en Rotesgar. Acercándose a su compañera Aragnida, el protagonista preguntó si ya se había recuperado. Liana respondió que sí, pidiendo que le entregara a la humana que había rescatado, en lugar de simplemente eliminarla, ya que hacía tiempo que no se divertía con torturas. Irritando a Liana, el protagonista le pidió que se contuviera para un objetivo más apropiado. Mientras estaba irritada, Liana aceptó la petición de Noct y también le advirtió que Celia los había contratado. El protagonista se sorprendió con la noticia. La habilidad única de Liana era la red de Néfila,
permitía la comunicación a larga distancia, además de facilitar la comunicación. Curiosa, Lily se preguntó sobre lo que Lyanna quería hablar, y al descubrirlo, Noct reveló que la compañera había localizado el otro cristal. Al oír esto, Lilith quiso partir de inmediato, pero fue detenida por Noct. En lugar de dejar ir a Lilith, él quería que Celia fuera con él. A pesar de estar confundida, Celia escuchó a Noct afirmar que se disfrazarían de cazadores, con Celia escondiendo sus cuernos y su cola. Así, Noct se dirigió a la ciudad con Celia y la humana rescatada. La última no entendía por qué había sido arrastrada a esa situación, pero el protagonista seguía insistiendo en que ella mostrara el camino. Señalando el collar en su cuello, la humana preguntó qué era eso. Sombre, Noct reveló que eso era una herramienta que se activaría si ella intentaba escapar o revelar su identidad, causando una gran explosión, asustando a la humana. Él le aconsejó que no intentara nada estúpido. Ella siguió a los dos demonios, preguntándose por qué esto le había sucedido a ella. Al escuchar su llanto, a Celia le pidió que no tuviera miedo, ya que mientras obedeciera, no sería tratada mal, ya que el Lord era una persona muy misericordiosa. Suspira. La humana siguió a la pequeña Celia, la chica que era extrañamente linda y tranquilizadora. Después de un tiempo, llegaron al destino, el lugar donde estaba el dueño del cristal. Estaban en la ciudad del entretenimiento Garzabels, más específicamente en la arena de la ciudad. Oculta en un punto de la arena, Celia se comunicó para avisar que Sid era el nombre del cazador que poseía el cristal, alguien bastante famoso en la ciudad. Ella instruyó que Noct fuera a la arena para encontrar a dicho cazador. Agradeciendo las instrucciones, pidió que Celia continuara buscando los otros cristales. Esa noche, las personas comenzaron a llenar las gradas de la arena. Curioso, el protagonista preguntó a la humana qué tipo de cazador era el tal Sid. Pensando un poco, ella reveló que era un cazador de rango triple S. El protagonista se quedó confundido, ya que pensaba que el rango más alto sería el S. Sin embargo, la humana explicó que Sid era tan fuerte que, de manera no oficial, era llamado de rango SSS. Un hombre pelirrojo, portando una gunblade, apareció en el centro de la arena mientras el locutor hablaba para toda la audiencia. Llegó el momento que todos esperaban. El cazador más fuerte, Sid, mostraría la aniquilación de 100 bestias dimensionales. Por lo tanto, la Gamelate de Sid avanzó rápidamente, balanceando la espada. Lanzó ataques que alcanzaron a varios observadores. Celia quedó bastante impresionada con la habilidad de Sid, aunque él fuera un humano, algo con lo que Noct estuvo de acuerdo. En ese momento, el locutor reveló que habría un evento especial. ¿Hay alguien que desee desafiar al cazador Sid? Si ganas, él te garantizará un deseo. El protagonista se interesó en la oportunidad, mientras el locutor creía que nadie haría el desafío. Noct saltó al centro de la arena. Sid, que nunca había visto al protagonista antes, preguntó su nombre. Pensando un poco, el protagonista usó el nombre Yoru. Sid reflexionó un poco sobre el nombre y suspiró, juzgando por su apariencia. Eres un cazador novato. ¿Entiendes la diferencia entre coraje e imprudencia? Mientras hablaba, Sid sonrió, apuntando la Gamelade en dirección al protagonista. Estirando el cuello, el protagonista afirmó: nunca haber pensado en su pregunta desafiándolo a enseñarle si realmente era un señor de rango SSS. Al ver surgir un desafiante, el locutor reveló que no aparecía un desafiante desde hacía tiempo, preguntando al público si creían que Sid volvería a mostrar una diferencia de fuerzas aplastante. El protagonista se sorprendió al oír que no había desafiantes. Sonriendo, Sid reveló que normalmente las personas solo bajaban para pedir su autógrafo o un apretón de manos. El protagonista se rascó la cabeza, disculpándose por eso, haciendo que Sid se riera aún más. Sid lanzó otra Gunblade a Noct para que la usara. Armas iguales sería lo correcto, ¿no? Considere esto como un servicio. El protagonista agarró la Gunblade, aceptándola. Sin embargo, Sid estaba seguro de que ganaría, incluso si su oponente tuviera tal arma poderosa. Mientras ambos sostenían sus armas, el locutor dio inicio a la batalla. Inmediatamente, Noct avanzó, al igual que Sid. Ambos corrieron uno hacia el otro, y en un instante las espadas se chocaron. El protagonista frunció el ceño al notar el truco. Sid sonrió maliciosamente al ver que él había notado. La verdad era que la espada sostenida por Sid había sido creada de una manera especial. Estaba hecha con una gran concentración de cristales mágicos, aumentando su eficiencia mágica varias veces. Incluso si su oponente había descubierto la verdad, Sid creía que ya era demasiado tarde para él. Usando el poder de su espada, presionó a Noct con un poderoso golpe. Lo empujó varios metros de distancia, haciéndolo impactar pesadamente contra la pared de la arena. La Gunblade en la mano del protagonista se hizo pedazos debido a la fuerza del impacto entre las armas. En el público, la humana salvada por Noct
se preocupó por él, y al ver a Celia comiendo un balde de palomitas, se irritó con la chica por no parecer preocupada también. Celia se lamió los labios mientras encontraba divertidas las palabras de la humana preocupada. Para Noct, Rex Tenebres, algo así no es más que una broma de niños. En ese momento, el protagonista se levantó, no el viento debido al humo. Sid se preguntaba si había exagerado, pero al oír los pasos volver a la arena y la voz de la persona que había golpeado, contrarrestando, Sid se sorprendió. La espada en la mano del protagonista, que había sido destruida, fue reconstruida con su poder de las tinieblas. Mientras regresaba a la arena, no exageraste ni un poco. Sid no entendía qué estaba sucediendo, pues estaba seguro de que había roto esa espada. Inmediatamente, Noct corrió en su dirección, asustándolo, agitando la Gunblade. El protagonista obligó a Sid a defenderse. Sin embargo, Sid se arrepintió, pues descubrió grietas en su espada tras ese enfrentamiento. Sin importar eso, Noct volvió a atacar, pero Sid aún sonreía. «Vaya, eres fuerte». Eso me sorprendió. Dejando caer su espada, Sid levantó las manos, rindiéndose. Al ver la rendición, el protagonista canceló su ataque. Sid entonces invitó a que fueran a su mansión para que disfrutaran de un banquete, y mientras saboreaban juntos, él pudiera escuchar atentamente su deseo. El protagonista percibió las intenciones de Sid. El hombre estaba fingiendo haber perdido a propósito, tratando a él como a cualquier otro niño que estaba allí por un autógrafo. Sin embargo, para Nocte, eso funcionaría perfectamente. Mientras Nocte aceptaba la invitación con una sonrisa en el rostro, por dentro, Sid ardía de ira. Poco tiempo después, el protagonista siguió con Celia y la humana hacia la mansión de Sid. Al llegar al lugar que parecía muy lujoso, el protagonista las condujo a entrar. Un mayordomo los recibió en la puerta de la mansión, guiándolos por los pasillos. Al llegar a un gran salón, el mayordomo pidió que esperaran un momento y luego se retiró. Mirando el salón oscuro y vacío, Celia se preguntó dónde estaba el banquete. En ese momento, Sid apareció en la barandilla del salón. «Qué bueno que llegaste, Yoru, pero ahora, adiós». Instantáneamente, el suelo bajo los pies del trío se abrió, derribándolos a un pozo. Observando su caída, Sid sonrió maliciosamente. «Disculpen, pero los humanos que son inútiles para mí no necesitan seguir vivos». La humana gritó desesperadamente mientras caía, pero en el medio del aire fue atrapada por un paño sombrío. Irritado, el protagonista le ordenó que dejara de gritar. Algún tiempo después, Celia y él, que también cargaba a la humana, aterrizaron en el fondo del pozo. La humana, al ser liberada de las vestiduras de Nocte, se preguntó qué lugar hediondo era ese a su lado. El protagonista bromeó afirmando que ese era el verdadero salón de banquete. Sin embargo, parecía que ellos eran la comida, mientras que los invitados eran, de hecho, los monstruos. Cerrando la puerta del pozo, Sid se sintió aliviado. En ese momento, alguien apareció en el gran salón. El alcalde. Los dos se dirigieron a una sala aislada, donde el alcalde preguntó sobre el cazador. Yoru, sonriendo, Sid supuso que debería estar dentro del estómago de una bestia dimensional. En ese momento, el alcalde rió sarcásticamente, afirmando que ese era un trágico accidente. Sid estuvo de acuerdo con él, usando el mismo comentario. Mientras los dos reían, una voz sombría se esparció por la pequeña sala, asustándolos. «Ahora entendí». Saltando de la silla, el alcalde preguntó quién estaba allí. De repente, la pared de la sala explotó en una ola de llamas. Mirando hacia atrás, el alcalde vio a 3 personas. Asustado e incrédulo, Sid preguntó cómo habían llegado allí y qué había pasado con las bestias dimensionales. El protagonista respondió con calma: «Si estás hablando de esos invitados irrespetuosos, nos encargamos de todos ellos». El protagonista llamó a la mujer a su lado, mandando que ella dijera lo que había dicho más temprano, ordenando a Nacho que la llamara por el nombre Rika Twilight. Ella concordó con él. Poseer animales dimensionales de forma privada y usarlos para causar daños está estrictamente prohibido por la Ley Internacional de Cazadores. Los infractores tendrán sus licencias de cazador revocadas y recibirán la pena apropiada. Viendo que incluso el alcalde estaba involucrado, Rika fue aún más dura. «Vamos a informar todo lo que vimos a la guilda de Minetes Cientoshim, los cazadores». Interrumpiendo la furia de la mujer, Sid trató de hablar con quien creía que se llamaba Yoru, preguntando si no había algo que quería. Sudando frío, pidió que el protagonista dijera lo que quería. Al escuchar esto, el protagonista finalmente ordenó a Sid que entregara el cristal gigante que poseía. Sid pareció estar de acuerdo de inmediato, afirmando que el cristal estaba en la habitación contigua. Estaba dispuesto a entregar, queriendo saber si Yoru guardaría silencio sobre las bestias dimensionales si lo hacía.
Sin embargo, el protagonista frustró al cazador, afirmando que nunca había dicho que haría tal cosa. Después de la breve amenaza, el protagonista se dirigió a buscar el cristal. Mirando el cristal, el protagonista se sintió feliz por poder liberar a alguien más de su especie. En ese momento, el protagonista escuchó gritos desesperados del alcalde en la otra sala, discutiendo con Sid. Al ir a ver qué pasaba, encontraron al alcalde desesperado en el suelo. El protagonista preguntó de inmediato qué había sucedido. Sudando frío, el alcalde reveló lo que había ocurrido. Sid acababa de abrir la jaula de otra bestia dimensional. A esta altura, las bestias dimensionales aparecerán por todas partes pronto, y la ciudad será destruida. Rika quedó sorprendida al escuchar las palabras del alcalde. El protagonista no se preocupaba por la ciudad de los humanos, pero no quería que su reputación cayera tanto. El protagonista preguntó cuál era el rango y el número de las bestias dimensionales. El alcalde explicó que ellas estaban en rango plata y había miles de ellas. Al descubrir la cantidad y el poder del enemigo, el protagonista miró a Celia. Bueno, entonces nosotros dos deberíamos ser suficientes. Mientras aún estaban en la mansión, miles de monstruos se estaban extendiendo por la ciudad, atacando desenfrenadamente a los humanos y causando la destrucción de la ciudad. Con sus tentáculos, los monstruos atacaban a los humanos. Una carnicería ocurría en la ciudad, causando dolor, sufrimiento y desesperación. Una de las bestias dimensionales estaba extendiendo sus tentáculos hacia una mujer caída. Ella imploró que parara, pero él no la escuchó, agarrándola y levantándola para devorarla. Sin embargo, una gran bola de fuego impactó ese monstruo, haciendo que soltara a la mujer, cayendo al suelo. Ella no entendió lo que había pasado, pero se dio cuenta de que una niñita con peinado de María chiquitas estaba frente a ella, sosteniendo una gran lanza de fuego. Celia estaba un poco irritada. Ya hacía tanto tiempo que no usaba su artefacto que se sentía un poco oxidada. En otro lado de la ciudad, el protagonista cortaba a los monstruos ágilmente, pero la gamela que usaba se rompió después de un tiempo, obligándolo a desecharla, ya que estaba inútil. Volvió a tomar su espada original. Como era de esperar, era mucho más fácil de usar, con Celia cuidando de un lado mientras Noct estaba del otro. Ambos sonrieron, preparándose para cazar la infinita cantidad de monstruos sueltos en las áreas donde ya habían sido derrotados. Las personas se ayudaban unas a otras a recuperarse. Un hombre que había sido atacado comentó con otros que un cazador con una máscara negra lo había salvado. A su lado, una mujer afirmó haber sido salvada por una niñita que llevaba una lanza. Juntos, se preguntaban quiénes eran esos dos, mientras, siendo uno de los objetivos de chismes, Noct derrotaba a otro monstruo en el centro de la ciudad. Sin embargo, otros monstruos aparecían como si no hubiera fin para ellos. Irritado, ordenó a su espada, extendió la mano y soltó la espada que atacó a los diversos monstruos de una vez. Celia no quedó parada. Con su lanza, utilizó la habilidad de sexto rango, llamas inferales absolutas. En sincronía se apoyaban mutuamente, protegiendo la retaguardia. Curioso, el protagonista preguntó cuántos monstruos había derrotado. Pensando un poco, la pequeña demonio reveló haber derrotado alrededor de 400 de ellos. Noct reveló haber derrotado un número parecido, lo que dejó a Celia animada, pidiendo que dejara los 200 restantes para ella. De repente, Noct comenzó a repetir la palabra humanos una y otra vez, lo que dejó a Celia confundida. Sonriendo, el protagonista afirmó recordar la primera vez que conoció a la niñita, lo que la hizo sentirse extremadamente tímida. Recordó cómo, para convertirla en su aliada, tuvieron que competir para ver quién derrotaría más monstruos. Podía recordar cómo ella era mucho más agresiva en ese entonces, cuando se llamaba a sí misma la solitaria Rey Dragón, que había vivido 1000 años. Al escuchar los relatos de esa fase de su vida, Celia se sonrojó de vergüenza. Olvida esos días, inmediatamente. Mientras los dos luchaban, Rika los observaba maravillada. Se dio cuenta de que tal vez ellos, solos, realmente podrían con eso. En ese momento, Lilith apareció detrás de Rika, asustando a la Alchamala. Mirando a Lilith con miedo, Rika escuchó que la súcubo había sido enviada por Nocte para recuperar el cristal. Al escuchar esto, Rika señaló en dirección a la mansión. Antes de irse, Lilith decidió darle una advertencia a la mujer humana. Nunca olvides, solo estás viva gracias a Noctrex Tenebris. Si intentas perjudicarlo o incluso piensas en seducirlo, acabaré contigo. Al ver a la mujer lanzar una amenaza mientras sonreía, Rika se asustó extremadamente. Así, Lilith se preparó para cumplir su misión.
Dejando a estar sola de nuevo, Rika suspiró. Prefería mucho más a Celia, la única que le traía un poco de paz en el bosque alrededor de la ciudad. Sid huía por su vida. Estaba furioso con el bastardo que había arruinado su carrera. Apretando los dientes, juró que un día se vengaría. Sin embargo, en ese momento, una voz interrumpió sus pensamientos. ¿A dónde vas? No solo se interrumpieron los pensamientos de Sid, sino que también su camino fue cortado por Noct. Furioso, Sid le preguntó al protagonista si había abandonado la ciudad. El protagonista suspiró, pidiéndole que se mirara a sí mismo y revelando que ya había exterminado a las bestias dimensionales. Sid no creía en las palabras de Noct. No creía que fuera posible derrotar a tantos monstruos en tan poco tiempo. Sin embargo, Rika confirmó lo sucedido. Esta ciudad, que estaba al borde de la destrucción por tu culpa, fue salvada por estos dos. El protagonista recordó los crímenes cometidos por Sid. Traicionaste y eliminaste a aquellos que estuvieron en tu camino. Intentaste destruir la ciudad solo para escapar. ¿Qué héroe eres, señor del rango SSS? Irritado, Sid le dijo que se callara, disculpándose, ya que si Noct nunca hubiera aparecido, la ciudad habría permanecido pacífica. El protagonista se sintió mareado por la voz de Sid y, desenfundando su espada, lo despreció. No eres más que el más despreciable entre los despreciables humanos, así que simplemente acepta tu fin. Celia interrumpió al protagonista, pidiendo que la dejara encargarse de eso. El protagonista sonrió, preguntándole si no había desahogado su frustración al ver que una niñita sería su oponente. Sid no entendió lo que estaban pensando, pero creyó que sería una batalla que podría ganar. Celia miraba a Sid con una mirada fría. Más temprano, preguntaste a Noct sobre la diferencia entre valentía e imprudencia. En lugar de él, yo te daré una respuesta. La imprudencia es cuando atacas sin ni siquiera medir la fuerza de tu oponente. Celia sacó la lengua, mostrando un símbolo de fuego. Instantáneamente, las llamas envolvieron todo el cuerpo de la pequeña demonio. Sus cuernos crecieron mientras las llamas se elevaban. Cada cambio realizado en su cuerpo hacía que su apariencia fuera aún más demoníaca, sembrando el miedo en el corazón y la mente de cualquiera que la viese. Los ojos de Celia cambiaron. Sus pupilas se volvieron delgadas y rojas como una bola de llamas. La apariencia demoníaca de Celia se fue despertando poco a poco. Su rostro se alargó mientras las llamas la envolvían. Su cuello creció y las escamas aparecieron, revelando la apariencia de un gigantesco dragón rojo. Adoptando tal forma aterradora, miró desde lo alto a Sid. En otras palabras, la imprudencia se refiere a tontos como tú. Ante la chica que se transformó en dragón, Sid cayó sentado al suelo. Intentó arrastrarse para alejarse. Pero con su cola, Celia cortó el camino de su fuga. Con sus largas garras, lo levantó por la camisa viendo al dragón de cerca. Sid gritó enloquecido. ¿Qué eres tú, monstruo? Irritada, Celia lo derribó al suelo, pisándolo con su gran pata. ¡Qué insolente! Mi nombre es Celia, líder del orgulloso clan de los dragones y comandante del tercer cuerpo, sirviendo al gran rey demonio. Rika, que estaba más adelante, quedaba impactada con cada palabra dicha por el dragón, dirigida a Sid. Grábalo profundamente en tu alma y llévalo contigo a la otra vida. Sid intentó implorar por su vida mientras lloraba, pero no soportó la presión ejercida por el pie del gigantesco dragón, siendo aplastado hasta convertirse en un puré. Tras lidiar con Sid, fue informado que había sido eliminado por una bestia dimensional. La gente lamentó la pérdida de un héroe, pero también celebró el surgimiento de uno nuevo. Aún detrás de las escenas, Notch manipuló al alcalde y puso al camarero bajo su control. También Rika, frente a esos individuos terribles, se preguntó cuándo sería liberada. Al día siguiente, el protagonista llevó el cristal que obtuvo en la casa de Sid a las ruinas del castillo del rey demonio. Cuando el cristal fue roto, una joven de cabellos verdes fue liberada, despertando de su sueño. Su nombre era Isabel, y siendo una caballera negra, ejercía la función de comandante del cuarto cuerpo del ejército. Creyendo que era una humana, Rika se sorprendió. Sin embargo, poco a poco notó que había algo diferente. Isabel, tras chequear su cuerpo, se arrodilló ante el protagonista. Su Majestad, la caballera Isabel se presenta humildemente ante vos. Perdón por mi regreso tardío. El protagonista no aceptó sus disculpas, afirmando que él era quien la había hecho pasar por dificultades. Alcanzando los deseos internos de Isabel, Noct preguntó si ella lo seguiría una vez más. Isabel bajó la cabeza con convicción para aceptar la petición. Por supuesto, le serviré hasta mi último suspiro. Mirando hacia atrás, Isabel preguntó curiosa, ¿por qué hay un humano
¿En el castillo del rey demonio? Ella tomó su espada, cuestionando si debía acabar con aquella humana, asustando a Rika hasta los huesos. Eliana se acercó al protagonista, queriendo decir algo. Con su permiso, reveló que no había sido contratada por Celia como se había programado y que ella ya no respondía a sus llamados. Actualmente, su estado era desconocido. El protagonista reunió a todos en un lugar donde pudieran conversar. Ante un mapa, él señaló el área donde Celia estaba explorando. Al lado de él, Rika se sorprendió, pues sabía que aquella era una zona restringida. Lilith quiso saber por qué esa área era restringida. Entonces Rika explicó que incluso los cazadores tenían prohibido ir allí. Bestias dimensionales habían inundado la ciudad al surgir de un portal. Por eso toda el área había sido sellada por una barrera mágica. También había rumores de que el culto del laberinto había transformado el lugar en su base al escuchar sobre este culto. El protagonista, Fransil, el señor Lilith, lo observó preguntando cuáles serían las órdenes. El protagonista pensó en ir inmediatamente allí, y por eso llamó a Liana, la aracnídea, para que lo acompañara. No habiendo participado en ninguna misión aún, Isabel pidió permiso para acompañar a Noct, aunque le preocupaba que ella acabara de despertar. El protagonista entendió su deseo y permitió que fuera con ellos. Rika preguntó qué debía hacer, ya que temía por su vida, pero fue ordenada a quedarse atrás, esta vez. Mientras suspiraba aliviada, se dio cuenta de que había cometido un error, pues Lilith la abrazó, afirmando que cuidaría de ella y le enseñaría sobre ellos y sobre aquel castillo. El protagonista siguió con las dos comandantes hacia la zona prohibida, poniendo la mano sobre la barrera mágica y dándose cuenta de cuán débil era, concluyó que ni siquiera necesitaría destruirla. Así, Noct simplemente pasó a través de la barrera como si no existiera. Sin embargo, tan pronto como él y sus comandantes entraron, sintieron un gran poder presionar sus cuerpos. Se sintieron más pesados. Isabel se percató de lo que eso significaba y miró al protagonista, que también lo había entendido. En ese lugar se ocultaba el bloqueador de hechicería, un dispositivo de supresión mágica. El dispositivo de supresión mágica era el artefacto maldito que llevó a la derrota del rey demonio hace 3000 años. Siendo afectado por el poder del artefacto, el protagonista instaló la lengua con rabia. Después de un tiempo bajo el efecto del artefacto, Noct se dio cuenta de que, aunque su poder estaba siendo suprimido, la supresión no era tan fuerte como en el pasado. Del mismo modo, Isabel comentó que aún podía usar algunos hechizos para ayudar. Liana se ofreció como voluntaria para encontrar y destruir el artefacto. El protagonista sabía que sería peligroso para Liana, pero estaba preocupado por Celia y por eso no podía ir tras el artefacto personalmente. Así, aceptó su propuesta, pidiendo que tuviera cuidado en su búsqueda. El protagonista conjuró un hechizo sobre los tres, dejando a Isabel confusa. Al ver la duda en su mirada, explicó que se trataba de un hechizo de teletransporte para casos de emergencia. El hechizo transportaría automáticamente a los heridos de regreso al castillo del rey demonio. Al escuchar que tendrían esa salvaguarda, las comandantes agradecieron. Así, los dos siguieron adelante para buscar sus objetivos. En una cueva profunda, Celia despertó y se preguntó dónde estaba. Estaba atada frente a varias personas encapuchadas. Finalmente, recordó que su magia había sido suprimida y que un grupo de individuos de capucha blanca se acercó de repente. Al ver a Celia despertar, una mujer de cabellos blancos sonrió emocionada. Se acercó con una amplia sonrisa, emocionada por haber conseguido un sacrificio con un poder mágico tan grande. Con eso, el ritual tendría éxito. Garantizado. Celia se puso agitada al ver a la mujer con un cuerpo monstruoso. Pronto, entendió que ese ser era una maestra de portal, tal como había mencionado Nocte, y que todos los demás allí eran miembros del culto del laberinto que habían descubierto a la mujer con varios tentáculos y un ojo en el pecho. Se lamió los labios al observar a Celia. Ya podía imaginar cuán maravilloso sería el poder que surgiría con ese sacrificio. Usando sus tentáculos, la mujer atacó a Celia. Celia intentó resistir a los tentáculos que se enroscaban alrededor de su cuerpo, pero la mujer le aconsejó que no luchara. Si aceptaba, las dos podrían convertirse en una sola, un único ser. En ese momento, la voz de un hombre reverberó por la cueva. Lo siento, pero si vas a hacer una confesión asquerosa como esa, hazla en otro lugar. Levantando la cabeza, Celia vio que esa voz pertenecía a Nocte. A su lado, también estaba su compañera, Isabel. Los cultistas con capuchas blancas atacaron a Isabel de inmediato, tratando de impedir que ella rescatara a Celia. Preocupada, la elfa pidió a Nocte e Isabel que escaparan, pues en ese estado debilitado no lograrían vencer. Avergonzada, se culpó por haber sido capturada y no quería que ellos tuvieran el mismo destino. Sin embargo, Isabel derrotó a los cultistas que la atacaban, desafiando el miedo de Celia.
Celia. No, te debo mi vida. Cuando yo, una antigua humana, tuve dificultades para integrarme, fuiste tú quien me aceptó tal como era. Un caballero nunca olvida sus deudas. No permitiré que la dificultad acabe con mi caballerosidad. La jefa del portal, enloquecida al ver a sus subordinados siendo derrotados, inmediatamente convocó a varios monstruos del portal para que la ayudaran en lugar de ellos. El protagonista, Francil, se dio cuenta de que esa enemiga era mucho más fuerte que la última, pero primero tenía que lidiar con los monstruos antes de enfrentarse a ella. Destruyendo las criaturas que salían del portal, el protagonista ordenó a Isabel que se concentrara en salvar a Celia. Recibiendo la misión, Isabel avanzó contra la jefa del portal. Sin embargo, cuando se acercó, los tentáculos de la enemiga se movieron rápidamente hacia ella. Uno de ellos agarró hábilmente su brazo, seguido por otros que inmovilizaron sus miembros, dejándola indefensa e incapaz de hacer cualquier cosa más que maldecir la situación. La jefa del portal sonrió al tocar el rostro de Isabel. Tienes un gran espíritu. Eso hace que seas aún más deliciosa. Mientras enfrentaba a un número de monstruos, Nocte se irritó con tantos enemigos. Se dio cuenta de que no podría alcanzar a sus compañeras a tiempo. En ese momento, recibió una transmisión de Liana, que se disculpaba por haberlo hecho esperar. Desde otra habitación, ella le avisó que finalmente había destruido el dispositivo de supresión mágica. El protagonista sonrió satisfecho con su comandante. Mientras tanto, la jefa del portal ya había inmovilizado completamente a Isabel y a Celia con sus tentáculos pegajosos. Sintiendo sus cuerpos indefensos, lamió sus labios, lista para devorarlas. Sin embargo, sus planes se vieron frustrados en un instante. Una espada destruyó todos sus tentáculos, liberándolas. Con su hoja en mano, Nocte estaba sanguinariamente enfurecido. Si tienes tanta hambre, te haré recibir una comida completa de miedo y desesperación. Mirando a sus compañeras, el protagonista preguntó si estaban ilesas. Aunque se apoyaban una en la otra, exhaustas y sin fuerzas, estaban bien. Liana se disculpó, pero el protagonista le pidió que no se preocupara. La jefa del portal se posicionó entre Nocte y sus compañeras. Dándose cuenta de que no eran demonios comunes, preguntó sus identidades. Haciendo una pose, el protagonista reveló: soy Nocte y debo erradicarte en las sombras de la noche. Soy el rey de los demonios. Al escuchar a un demonio autoproclamarse rey, la mujer pensó que era una broma, ordenando a todos sus subordinados que atacaran de una vez. Lanzó la embestida contra Nocte. El protagonista le pidió a Celia que descansara y ordenó a Isabel que se encargara de los monstruos. Cuando la jefa del portal se dio cuenta, Isabel ya había pasado por ella. Mientras Isabel se dirigía a enfrentar a los monstruos y cultistas, el protagonista caminó hacia la jefa del portal para enfrentarse a ella directamente. Con una sonrisa burlona, la enemiga preguntó si realmente creía que todo estaba bajo control, ya que, en realidad, había preparado algo un poco más problemático para ellos. Mientras Isabel abatía a los monstruos hábilmente, algo llamó su atención. Balanceando su espada en el aire, cortó algo invisible. Fue entonces cuando se dio cuenta de que le estaban disparando. Mirando a su alrededor para encontrar el origen de los disparos, notó a un monstruo con aspecto de pez de pico largo. Esa era una bestia dimensional de rango bronce. En términos de fuerza, se situaba entre los rangos hierro y plata, poseyendo la habilidad de imitar las propiedades de diversos objetos y, dependiendo de lo que eligiera copiar, podría volverse extremadamente peligrosa. La jefa del portal reveló que esa criatura había imitado el arma de un cazador, y antes de que Isabel pudiera reaccionar, fue alcanzada con precisión varias veces. Su cuerpo se desplomó hacia atrás, cayendo pesadamente al suelo. Los cultistas se acercaron, dándose cuenta de que aún estaba viva. Observándola de cerca, imaginaron que podrían divertirse con ella. Cuando uno de ellos extendió la mano para tocarla, Isabel reaccionó instantáneamente, desatando un ataque fulminante. Mientras el cultista caía, Isabel se levantaba. Su voz fría y sus ojos sanguinarios exhalaban una aura aterrorizante. Oh, cayó de nuevo. Parece que necesita más entrenamiento. Mirando el estado de Isabel, Nocte le reveló a la jefa del portal que su subordinada, en estado demoníaco, no era una espadachín. Por el contrario, ella era una nigromante. El haber venido del más allá circuló alrededor de Isabel. La propia tierra es un cementerio. En ella, incontables cuerpos reposan envuelos en la oscuridad, convirtiendo la noche en eterna. Cada uno de ellos debe levantarse una vez más, transformando este lugar en el propio inframundo. Isabel activó su magia única como caballero negro, convocando la legión de los inquietos. Todos los cultistas derrotados, así como los monstruos caídos, se levantaron bajo el dominio del poder de Isabel. Ahora,
bajo su mando, ella ordenó que atacaran, devoraran y aniquilaran. Mientras la jefa del portal miraba incrédula, el protagonista abrió los brazos, recordándole que él aún estaba allí. Entonces debemos comenzar. También irritada al darse cuenta de que estaba acorralada, la jefa del portal tomó una decisión desesperada, atacando a uno de sus propios subordinados. Ella le sujetó un tentáculo, drenando su energía. Observando la escena, el protagonista levantó una ceja y preguntó si no era un seguidor importante para ella. La jefa del portal, sin embargo, solo se rió despectivamente. ¿No lo sabías? Los seguidores son como malas hierbas. No importa cuántos cortes, siempre volverán a crecer. Ante la respuesta, el protagonista sacudió la cabeza, comentando con desdén: las malas hierbas no saben que serán cortadas, pero eliminarlas solo para destacar una única es simplemente patético. Ser comparada a una mala hierba hizo que la jefa del portal se estremeciera, de furia. Con el poder recién adquirido al sacrificar a su subordinado, lanzó un ataque directo contra Nox. Los tentáculos avanzaron rápidamente, impactándolo. Parecía indefenso. Sin embargo, en el instante siguiente, el protagonista desapareció sin dejar rastro, y cuando reapareció, ya estaba detrás de ella. Una esfera carmesí surgió en su mano. En un instante, un poder abrumador se manifestó, y numerosas manos emergieron de la esfera, agarrando a la jefa del portal. Ella luchó por liberarse, pero fue inútil. Brusco, su cuerpo fue lanzado contra el suelo con una fuerza brutal, arrancándole todos los tentáculos. Intentando levantarse para escapar, se dio cuenta demasiado tarde de que Nox ya estaba detrás de ella. ¿A dónde crees que vas? Te lo advertí. Te serviré una comida repleta de miedo y desesperación. Lo que has probado hasta ahora fue solo el aperitivo. Al darse cuenta de que sería eliminada, la jefa del portal intentó desesperadamente pensar en una forma de escapar. De 1900 De repente, el protagonista la vio arrodillarse ante él, frunciendo el ceño. Él preguntó qué estaba planeando. Temblando, la jefa del portal se rindió, afirmando que haría cualquier cosa que él deseara. Se aferró a la pierna del protagonista, implorando misericordia. Al escuchar su súplica, el protagonista permaneció en silencio por un instante, como si estuviera considerando la propuesta. Entonces, con una mirada fría, preguntó: «¿Ese tentáculo que se deslizó detrás de mí es para mí también?» La jefa del portal abrió los ojos al darse cuenta de su error, pero ya era demasiado tarde. El protagonista agarró el tentáculo traicionero, decepcionado con su mentira, tirándolo con fuerza. Noctia lo lanzó contra el suelo. El impacto fue brutal, haciéndola caer pesadamente, rechinando los dientes. La jefa del portal se dio cuenta de que su plan había fallado. Cuando intentó levantarse, vio que alguien estaba frente a ella. Irritada, supuso que era uno de sus subordinados, y ordenó que se apartara del camino. Sin embargo, al levantar la vista, se dio cuenta de que estaba equivocada. Delante de ella había una mujer arácnida, con múltiples ojos esparcidos por las patas y varias pequeñas arañas deslizándose por su cuerpo. De repente, las patas de la araña la agarraron, levantándola del suelo. El protagonista dio la bienvenida a Liana por su regreso, recibiendo el saludo de su lord. Liana informó que solo había un dispositivo de supresión en el lugar, pero ningún cristal. Tras escuchar el informe, el protagonista agradeció por el buen trabajo. Cambiando de tema, Eliana preguntó quién era aquella mujer. Dándose cuenta de la intención detrás de la pregunta, el protagonista permitió que Eliana se divirtiera con la jefa del portal. Como aquella criatura parecía saber muchas cosas, le pidió a Eliana que la hiciera revelar todo. Los ojos de Eliana brillaron al recibir el regalo. Estaba ansiosa por entretenerse con su nueva prisionera. Mientras era arrastrada por las patas de la araña, la jefa del portal gritaba desesperadamente, pero ya no había salvación para ella. Con una sonrisa malvada, Nock le dio un último consejo: esparce todo lo que sabes rápidamente, así tu sufrimiento será menor. Dejando a Liana con su nueva presa, Nocte se volvió hacia Isabel, preguntándole si ya había terminado su trabajo. Antes de que pudiera responder, Celia saltó a los brazos de su amiga, agradeciéndole enormemente por haberla salvado. Avergonzada, Isabel le pidió a Celia que dejara de agarrarse de ella. En ese breve momento, Liana llamó al protagonista, dejando de lado a la jefa del portal. Informó que ya había terminado, mientras las pequeñas arañas devoraban a la jefa del portal. El protagonista preguntó a Liana qué había descubierto. Liana había conseguido mucha información, y una de ellas era la ubicación de un cristal. Uno de ellos estaba en la quinta ciudad sagrada, Babilonia, o al menos eso era lo que habían dicho. El culto del laberinto era peculiar. Parecían ser una organización mucho mayor de lo que Nocte y su grupo habían imaginado. Estaban esparcidos por todos los continentes, infiltrados en muchos portales, y su sede estaba en la ciudad sagrada.
Su existencia era un secreto conocido solo por miembros de alto rango. Noct envió a Celia y Lyanna para localizar la base del culto, pero, tras un mes de búsquedas, no encontraron ningún resultado. De regreso al castillo del Rey Demonio, el protagonista observó cómo la restauración había avanzado significativamente a su lado. Lily explicó que habían lanzado un hechizo de inhibición de reconocimiento alrededor del castillo, asegurando que los humanos no los descubrieran. Preguntando sobre la misión de rescate de los demonios oprimidos, Noct escuchó de Lilith que todo iba bien. Su grupo estaba evitando ser detectado, y hasta el momento ya habían rescatado a unos 500 demonios. Lilith comentó que pronto el castillo se volvería pequeño para tantos nuevos habitantes. Al escuchar esto, el protagonista ordenó que ella elaborara un plan para construir una ciudad alrededor del castillo. Con el informe concluido, la alabó y le recomendó que descansara, al igual que los demás. Luego, se retiró a sus aposentos. Al entrar en su habitación, Lilith lo siguió. Al ver la acción de su subordinada, Noct le recordó que esa era su habitación. Sin embargo, con una sonrisa provocativa, la súcubo confirmó que ya lo sabía, intentando seducirlo. Lilith lo empujó a la cama, subiendo sobre él, y le lanzó una mirada seductora. Lord Noct, si entro en su habitación, sabe lo que eso significa, ¿verdad? En el momento en que Lilith creyó que recibiría su recompensa, una transmisión interrumpió la escena. El protagonista se levantó para escuchar lo que Celia quería decir. Del otro lado, la elfa reveló que habían encontrado lo que buscaban. Había un humano hablando sobre Babilonia, en la mayor ciudad comerciante de la región, Rivastar, y el culto estaba planeando transformar esta ciudad portuaria en un mar de fuego. Pareciendo desesperada, Rika irrumpió en la sala de reuniones. Noct, ¿es verdad que Rivastar se ha convertido en un objetivo? Rompiendo las últimas esperanzas de Rika, el protagonista confirmó su peor pesadilla. Señaló un mapa, mostrando que la base del culto del laberinto, la quinta ciudad sagrada, Babilonia, estaba cerca de Rivastar, la ciudad que parecían estar planeando destruir. Afligida, Rika suplicó que Noct la llevara con él. Su desesperación despertó la curiosidad del protagonista. Fue entonces cuando Rika reveló la verdad. Esa era su ciudad natal. En Rivastar, había muchas personas que conocía, además de recuerdos preciosos que guardaba con cariño. La ciudad era muy importante para ella, y por eso quería ir junto. Al ver la expresión de ella, Noct se negó a llevarla. Rika se volvió aún más desesperada y trató de insistir, pero Noct posó la mano sobre su hombro. «No te preocupes, no permitiré que nada malo suceda». Sus palabras la tranquilizaron. Con eso resuelto, el protagonista se preparó para partir con Lilith. Recordando lo que Noct acababa de hacer por Rika, Lilith se preguntó si él no estaba siendo demasiado blando con ella. Algún tiempo después, Noct llegó a la ciudad comerciante de Rivastar. A su lado, Lilith observó el movimiento y comentó con desdén que la ciudad parecía bien desarrollada, con humanos multiplicándose como gusanos. Perdiendo su hostilidad, Noct le pidió que se calmara. Tras analizar cierta información, descubrieron que habían pasado 3000 años desde que fueron sellados. Considerando ese gran lapso de tiempo, Noct pensó que el progreso de la civilización estaba sorprendentemente retrasado. Mientras caminaban por la ciudad, una voz los llamó desde dentro de un callejón. Al entrar en el lugar y darse cuenta de que se trataba de Celia, el protagonista le preguntó qué había descubierto. Celia reveló que ya había muchos cultistas del laberinto escondidos en la ciudad. El grupo planeaba abrir un portal y usar las bestias dimensionales para consumir un gran número de residentes, y así expandir aún más el portal. El protagonista preguntó sobre la base del culto, pero ella tuvo que disculparse, ya que aún no la había encontrado. Mientras Noct reflexionaba sobre la situación, Lily se preguntó cuáles serían las órdenes. ¿Debemos llamar a Lyanna para extraer información de los cultistas? Al escuchar la idea, Noct pensó que sería una buena opción. En una calle, un joven cochero conducía una pequeña carroza con un pasajero hasta un grupo de cultistas. Al llegar, extendió la mano, esperando su pago, pero los cultistas no tenían la menor intención de darle dinero. Sin que el hombre lo esperara, uno de los cultistas lo atacó, asestando un golpe que lo hizo caer de rodillas. Tan ingenuo, un idiota cegado por la avaricia de este mundo. Ignorando al joven herido, el cultista volvió su atención hacia la carroza. «Ahora puedes bajar, su majestad». En el instante en que hizo la invitación, una flecha lo atravesó. El cuerpo del cultista cayó al suelo, y sus compañeros miraron a su alrededor, alarmados. Intentaron identificar de dónde vino el ataque, pero, uno tras otro, fueron alcanzados antes de poder reaccionar. Un poder oculto envolvió los cuerpos, eliminando cualquier vestigio de su presencia. Los sobrevivientes continuaron buscando desesperadamente el origen de los disparos, hasta que finalmente avistaron a una mujer en la cima de un
poste, empuñando un arco y conjurando flechas encantadas. Ella apuntaba en cada uno de ellos con precisión mortal, acertando a otro cultista. Sonrió. Ya ha pasado un tiempo, pero parece que aún soy buena en esto, ¿no? El último cultista restante intentó retroceder, pero se encontró con alguien detrás de él. Al girarse, se topó con 3 personas y, aterrorizado, preguntó quiénes eran. El protagonista sonrió, afirmando que era solo un ciudadano común, en busca de ayuda para encontrar un cierto lugar. El hombre se congeló al escuchar el destino que el protagonista mencionó: la quinta ciudad sagrada, Babilonia. En ese momento, comenzó a temblar. Antes de que pudiera dar cualquier respuesta, su cuerpo cayó al suelo sin vida. Lilith se acercó y examinó el cadáver, descubriendo que había sido envenenado. El hecho de que hubiera recurrido al veneno contra sí mismo indicaba que era mucho más resuelto que los cultistas que habían enfrentado anteriormente. Esto despertó la curiosidad del protagonista. ¿Sería lealtad absoluta o simplemente fanatismo ciego? Fue entonces cuando una voz femenina surgió de dentro de la carruaje. ¿Podría ser que me has salvado? Esa no era exactamente la intención de Noct, pero él estuvo de acuerdo con la chica. Dentro de la carruaje, ella bajó poco después, revelando un largo cabello dorado y ojos azules que combinaban con su hermoso vestido. Con una mirada intensa, le preguntó al protagonista: «Si me has salvado, ¿eso significa que eres mi predestinado?» Lilith rodó los ojos al darse cuenta de que otra mujer peculiar, tan extraña como rica, había cruzado el camino de su lord. Sin perder tiempo, advirtió a Noct que esa mujer era, como mínimo, problemática y sugirió que quizás sería mejor eliminarla. Celia se burló de Lilith, diciendo: «¿Y desde cuándo tú no eres una mujer loca también?» La provocación irritó a Lilith de inmediato. El protagonista tuvo que intervenir para evitar que las dos comenzaran una pelea. Volviéndose hacia la mujer recién llegada, se presentó: «Soy Noct, un cazador novato. ¿Y tú? ¿Quién eres?» La mujer sujetó los lados del vestido y hizo una reverencia graciosa. «Pido humildes disculpas. Soy Clary Listania Baltfellen, la primera princesa del reino Baltfellen, y actualmente estoy huyendo para salvar mi vida, tras haber sido objeto de un atentado». El reino Baltfellen era la nación que gobernaba la región donde Noct se encontraba. Ese reino no existía hace 3000 años, pero ahora era una de las 7 casas nobles tradicionales, y la mujer frente al protagonista era la primera princesa de este reino. Curioso, el protagonista preguntó si realmente estaba siendo objeto de atentados. Clary confirmó, afirmando que el grupo encapuchado que Noct había derrotado ya había intentado atacarla en varias ocasiones. Preocupado, su padre había preparado secretamente una carruaje para enviarla a un palacio lejano. El protagonista descubrió el resto de la historia sin que ella necesitara decirlo. El cochero la traicionó, aunque la razón por la cual el culto del laberinto estaba apuntando a Clary era desconocida. El protagonista sabía que ella sería útil para encontrar Babilonia. Consideró que tenía una gran suerte de haberla encontrado, pues podría usarla. Tomando la iniciativa, el protagonista pidió a la princesa que le concediera un favor. Algún tiempo después, una carruaje se dirigió a un lugar donde había algunos cultistas. Se acercaron al cochero enmascarado, preguntando si la princesa estaba en esa carruaje. El protagonista confirmó, afirmando que les habían instruido a llevar la carruaje hasta la entrada de Babilonia. Los cultistas se mostraron confundidos, cuestionando si esa era realmente la instrucción, pero pronto concluyeron que el plan debía haber sido alterado. Abriendo las puertas para que la carruaje pasara, mandaron al cochero a bajar, prometiéndole una recompensa al final. El protagonista agradeció, sacando de la carruaje a la princesa junto a 2 bellas chicas vestidas como criadas. Los 4 siguieron el camino indicado, pasando por las alcantarillas. Lilith aún no comprendía el motivo de estar vestida de esa manera. Entonces el protagonista le explicó que la ropa normal llamaría la atención. Celia, a diferencia de Lilith, parecía disfrutar bastante del disfraz, ya que combinaba con la situación. Se aferró al protagonista de manera cariñosa, diciendo: «Debo servirle bien, maestro». Al ver las acciones de Celia, Lilith se llenó de celos. El protagonista tuvo que alejar a Mima Celia diciéndole que tratara a la princesa como su maestra. Después de caminar un rato, llegaron a unas escaleras que llevaban a una entrada. La princesa se sorprendió al ver una instalación tan grande debajo de la ciudad, descubriendo que había una barrera alrededor del lugar. Entendieron el motivo por el cual no habían podido encontrar ese lugar antes. Al otro lado de la puerta, había 2 guardias encapuchados. Lilith usó una magia para pasar por la puerta, y a continuación, utilizó otra.
para hacer que los guardias se desmayaran. Al entrar en el lugar, el protagonista ordenó que se separaran para buscar el cristal, dejando a las dos subordinadas juntas e incitando los celos de Lilith. El protagonista decidió ir con la princesa. Tras caminar por un vasto corredor, el protagonista sugirió que podrían estar en un espacio dimensional usado para portales, ya que esa era una magia espacial altamente avanzada. El protagonista asumió que no se trataba solo de un culto. En el momento en 1900 que el protagonista estaba sumido en sus pensamientos, fue golpeado por detrás por un tentáculo. Al ver a Noct caer con el ataque, la princesa se quedó incrédula, llevó las manos a la boca y entró en estado de shock. Sin embargo, en el instante siguiente, fue golpeada por otro tentáculo de forma suave para que solo se desmayara. Tras lidiar con los dos intrusos, varios cultistas se acercaron. Algunos monstruos capturaron a la princesa desmayada, mientras dejaban al otro intruso atrás. Los cultistas llevaron a la princesa hasta una persona llamada Glimmer, presentando a Claire, rodeado de pequeños monstruos voladores. Glimmer, un ser humanoide con cabeza de monstruo, elogió el buen trabajo de sus subordinados, pues con ello su plan estaba completo. Los pequeños monstruos se acercaron a la princesa, mientras el gamer planeaba quitarle la vida. Esos monstruos comenzaron a analizar el cuerpo de la princesa, que aún estaba dormida, intrigando al gamer con la información sobre tal espécimen. Aunque ella todavía estaba dormida, él podía percibir que una inmensa cantidad de poder mágico estaba latente dentro de ella. Usando las pequeñas bestias dimensionales, Shaimer hizo que levantaran a la princesa. ¡Excelente! Con este poder la ciudad de Rivastar será devorada en un instante. En ese momento, una voz reverberó en la sala en respuesta a Heimer. Eso sería un problema. Antes de que Heimer se diera cuenta, los pequeños monstruos que lo rodeaban fueron eliminados. Heimer estaba tremendamente irritado, mirando hacia la dirección de donde se habían lanzado los ataques. Él preguntó quién se había atrevido a interferir durante su comida. Como una sombra, el protagonista estaba envuelto en una niebla carmesí, con varios colgantes del mismo color. Eso debería ser su comida. Disculpa, pues eres tan vulgar que no lo percibí. Tal vez deberías reaprender la etiqueta adecuada, oh noble del inframundo. En otra área, Lilith y Celia encontraron el cristal, uno exactamente como el que había sellado a las dos. A pesar de haber vertido varios cristales, Celia aún se sentía furiosa. Lilith pidió a Celia que cogiera el cristal mágico. Entendiendo lo que debía hacer, Celia creó un círculo mágico sobre su pecho. A partir del círculo mágico, su magia única de elfa negra fue desatada. Con tal magia, Celia logró rescatar varios cristales mágicos dorados que rebosaban energía. Con los cristales mágicos, atacó el cristal sellador. Inmediatamente después del ataque, el cristal azul comenzó a agrietarse. Celia estaba muy curiosa por saber quién aparecería ante ella. ¿Quién saldría de dentro del cristal? Poco a poco, partes del cristal empezaron a caer y una silueta con orejas de animal comenzó a revelarse. Lilith, al ver esas orejas, reconoció exactamente a la compañera que había sido sellada, Luna. Al despertar, la comandante del sexto cuerpo del ejército demoníaco, Luna, de la tribu de los hombres lobo, se sentó en el suelo, preguntándose dónde estaba. Finalmente, Luna recordó lo que había sucedido. Lord Noct, debo protegerlo. Lilith puso la mano sobre el hombro de Luna, tranquilizándola. Se acercó a su compañera, revelando que la batalla ya había terminado, pero que Noct las estaba llevando a una nueva guerra. Luna estaba un poco confundida, ya que no sabía mucho. Emocionada de ver a su compañera, Giselle la abrazó. ¡Así es! Y en esta guerra, Luna también trabajará duro. Después de rescatar a la confundida Luna, Lilith las guió para regresar al lado de su lord. Al lado de Jaimer, los cultistas estaban incrédulos al volver a ver al protagonista, ya que estaban seguros de que lo habían eliminado antes. Jaimer se irritó con sus inútiles subordinados. Ustedes inútiles, la próxima vez hagan el trabajo bien. Esta vez déjenme mostrar cómo debe hacerse. Jaimer creó un portal, de donde inmediatamente salieron diversas bestias dimensionales parecidas a medusas. Bajo su comando, todas ellas atacaron al protagonista. Levantando la mano, Noct creó una esfera carmesí. En un instante, la esfera desbordó una poderosa energía que atacó puntualmente a cada uno de esos monstruos, acabando con todos ellos. El protagonista provocó a Jaimer. ¿No dijiste que ibas a mostrar cómo debe hacerse? Jaimer no podía creer que había fallado. Él, que ya había sido noble de un reino, él que incluso dentro de este culto era el candidato a ser uno de los 20 generales de las estrellas. Un noble maestro de portal, Jaimer, se negaba a ser humillado. Usando toda la energía que poseía, hizo que decenas de monstruos surgieran ante él.
Ante tantos monstruos, el protagonista sonrió, viendo que podría ser un poco trabajoso lidiar con todos ellos. En ese momento, un poder apareció en el salón donde el protagonista fue atacado y la princesa capturada. Unidas, las tres comandantes se teletransportaron allí. Mirando a su alrededor, Lily se dio cuenta de que Noct no estaba allí. Miró con irritación a Celia, preguntando si no deberían haberse teletransportado a donde estaba la magia de Noct. Celia no podía hacer nada mejor que eso, pues toda Babilonia estaba en una dimensión alternativa. Por eso, no podía apuntar a un objetivo con tanta precisión. En ese momento, Luna afirmó que sabía dónde estaba Noct. Él está en peligro. Necesito salvarlo. Luna comenzó a rechinar los dientes furiosamente, y en un instante, avanzó en dirección al protagonista, haciendo que sus compañeras fueran dejadas atrás. En ese momento, el protagonista intentaba eliminar las decenas de monstruos convocados por Gamer, pero por cada monstruo que derrotaba, una nueva decena aparecía. Al ver que Noct tenía problemas para enfrentarse a sus bestias dimensionales, Gamer se burló de él. ¿Cuál es el problema, noble? Ante mi ataque estás completamente indefenso. El protagonista tuvo que enfrentarse a los monstruos que surgían uno tras otro. Preferiría quemarlos a todos de una vez, pero si usaba un ataque a gran escala, también alcanzaría a la princesa. Se estaba conteniendo porque Claire sería una pieza útil, así que no quería perderla. Al contenerse, el número de monstruos que Noct tuvo que enfrentar aumentó cada vez más. Al ver que había tomado el control de la batalla, Gamer se rió elocuentemente. «Esta es tu penitencia por molestarme. Ahora sé eliminado». De repente, diversas estalactitas fueron creadas por Gamer y lanzadas en dirección al protagonista. Sin embargo, antes de 1900 que lo alcanzaran, fueron destruidas en el aire. Shimmer no entendió lo que había sucedido, pero finalmente se dio cuenta de que entre él y su adversario había aparecido una chica con orejas de lobo. Esa chica estaba muy furiosa. «Maestro Noct, ¿qué le están haciendo al Maestro Noct? Todos ustedes, voy a acabar con todos ustedes».